Bueno, vamos a ubicarnos aquí en Juan capítulo 18, que es el pasaje que tenemos en este día. Y hagamos una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más en esta mañana el poder encontrarnos en este lugar de reunión para darte el honor y la gloria, Señor. Has escuchado nuestras voces, recibido nuestro reconocimiento y adoración, y suplicamos ahora que a través de tu palabra seamos exhortados, consolados, animados a la obediencia, a la imitación del carácter y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que bendigas tu palabra y te rogamos estas cosas para la gloria de tu nombre, por medio de Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de su arresto en el huerto, los evangelios nos enseñan que Jesús padeció un juicio religioso de parte de la nación judía y también un juicio civil de parte de la autoridad romana. Entonces tenemos aquí estas dos secciones. En una forma resumida, ambos juicios constaron de 3 etapas cada uno, tanto el juicio religioso como el juicio que pudiéramos llamar civil de parte de los romanos, o sea, 2 naciones, los judíos y los romanos. En el juicio religioso, ante sus compatriotas, compareció ante el sumo sacerdote, primeramente el sumo sacerdote Anás. Allí Jesús pues prácticamente fue maltratado y recordamos cómo fue abofeteado, ¿no? de parte de uno de los alguaciles. En segundo lugar, después de su interrogatorio, donde sabemos que aunque Anás solamente era, él no estaba en funciones, ¿verdad? Él ya había pasado su tiempo como sumo sacerdote, pero él se había entrometido ahí, ¿no? Entonces Anás envió a Jesús hacia el otro sumo sacerdote, quien era el que estaba vigente, ¿no? El nombre de él era Caifás. Estos nombres están medio raros para nosotros, ¿no? Así, el Evangelio de Juan omite todo el interrogatorio que fue realizado ahí con Caifás. Podemos ver ahí en Mateo 26, sin perder nuestro texto. En Mateo 26 nos indica, como recordamos, que Caifás puso, cuando después de llevar falsos testigos y levantar falsas acusaciones en contra de nuestro Señor Jesucristo, finalmente se acercó a él y lo puso, le dijo: te conjuro, ¿no? Por el nombre de Dios, que nos digas si tú eres el Cristo. Es decir, lo puso bajo juramento. Esto es lo que conocemos, ¿no? Por eso es tan solemne, ¿no? Cuando nosotros vemos que en otros países ponen la Biblia para hacer una declaración en un estrado, en un juicio, ponen la Biblia como la señal de la presencia de Dios. No estás en la presencia de Dios, pones la mano sobre la Biblia y te están conjurando, ¿verdad? Es decir, te están poniendo bajo juramento para que las preguntas que contestes no mientas, no engañes, no evadas, sino que digas la verdad, ¿no? Y ahí bajo juramento tú dices: sí, yo voy a decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una costumbre, ¿no? De invocar el nombre de Dios para un asunto crucial, ¿no? Así era la costumbre entre los judíos. Sabemos que después esta costumbre fue censurada por nuestro Señor Jesucristo, porque así, por ejemplo, ¿no? Para decir, no, te pedí prestado, ¿no? Pero te juré por el templo, pero no, pues no te pago. Si te hubiera jurado por el altar del templo, entonces sí te pago. Entonces hacían sus componendas así medio raras y fueron regañados. Ahora en 26:63 nos dice que Jesús callaba
Y así el sumo pontífice, Caifás, dice: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo. Y Jesucristo dice: tú lo has dicho, aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo, o que viene en las nubes del cielo, ¿no? Entonces, este fue el pretexto que tomó el sumo sacerdote, y en el versículo 65 hizo su teatro y rasgó sus vestiduras en señal de duelo, en señal de tristeza, y dijo: ha blasfemado, no ha cometido la blasfemia, porque siendo hombre se ha hecho hijo de Dios, ¿no? Y esa fue la acusación fundamental que él puso, ¿no? Que siendo un hombre común no le veía más que en su apariencia humana. Entonces olvidó, ¿no?, sus palabras, olvidó sus milagros, olvidó todo el ministerio de Cristo, que corroboraba que él era el enviado de Dios y que su nacimiento virginal recordaba que él venía del cielo, ¿no? Ahora, en tercer lugar, en este juicio vemos que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, allí mismo, versículo 1 y 2, nos indica que fue un ir y venir esa noche, ¿no? Desde que fue apresado en la mañana y después otra vez se volvieron a reunir, dice muy de mañana, en la versión. ¿Qué versión es esa, hermano, que estaba leyendo? La versión, la Reina Valera revisada, ¿no? Dice muy de madrugada, ¿no? Ya en la madrugada, muy de mañana, dice la versión antigua, en la mañana, ¿no? Venida la mañana había sido de mucho trajín, y aquí se nos indica, ¿no?, que se volvieron a reunir otra vez los principales sacerdotes, los judíos, para, había una ley que ellos tenían mucho cuidado de respetar, ¿no?, entre comillas. No se podía juzgar a uno que fuera condenado a muerte en la noche. Entonces esperaron, yo creo que estaban esperando que saliera el sol, y rápido se reunieron. Y así se reunieron, y Jesús fue entregado, dice la versión antigua, fue entregado, fue condenado a muerte y llevado de la instancia judía, o sea, su juicio religioso terminó allí, ¿no? Esas tres instancias, Anás y Caifás, y luego se volvieron a reunir el concilio, el Sanedrín, y lo condenan y lo encuentran culpable de muerte por blasfemia, y lo entregan, ¿no?, ahora a Pilato, a Poncio Pilato. Entonces aquí esta comparecencia ya es la instancia romana, ¿verdad? Ya no es el pueblo judío, sino estando el pueblo judío bajo el imperio romano, estaban sujetos a la autoridad de ellos. Entonces es entregado a la instancia romana, lo que correspondería a su juicio civil. Este juicio también constaba de tres partes. Constó de tres partes. Primero, Poncio Pilato, donde fue acusado, dice en el Evangelio de Lucas, donde señala las tres acusaciones que ellos hicieron. Lucas capítulo 22, en el versículo 66. Capítulo 22, versículo 66. Cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio, ¿no? Esta es la reunión a que nos referíamos, y diciendo: ¿eres tú el Cristo? Sigue diciendo ahí en el 23, del 1 al 5. Levantándose entonces toda la multitud, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle. Y aquí están las acusaciones, versículo 2. A hemos hallado que pervierte a la nación. Esta palabra perversión puede ser traducida también como sedición, que engaña, que hace un acto de sedicioso, ¿no?, de engañar. Y así lo hemos encontrado como un engañador que pervierte a la nación en la versión antigua, y que veda, esto es, prohíbe dar tributo a César, ¿no? O sea, era alguien que estaba contra el gobierno establecido y que no quiere que den tributo.
y además diciendo que Él es el Cristo, que Él es el Rey. Esta forma de presentar la acusación era muy ladina, porque estaban presentando a Jesús como alguien que estaba luchando para librarse del imperio romano y de esta manera ser acusado. No, este es un traidor, este nos quiere derrocar, este es contra el imperio, hay que matarlo. No, de esa manera presentaron la acusación. Entonces pervierte a la nación, prohíbe dar tributo, se van a quedar vacías las arcas y además está luchando contra el César, no quiere derrocar al César. Él dice que él es el rey. Así es presentada en una forma engañosa la acusación. A pesar de eso, dice en el versículo 4 y 5, Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes, después de preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice, no, yo no hallo ninguna culpa en este hombre. Mas ellos se esforzaron ahí, porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea. Entonces este fue el primer encuentro ahí entre Poncio Pilato y nuestro Señor. Pero como oyó que predica en Galilea, entonces como buen político o mal político debemos decir, se quiso separar y dijo, es de Galilea este asunto. Sí, yo soy aquí el tetrarca, el gobernante de Judá, aquí estoy. Entonces, si se trata de Galilea, se lo paso al otro gobernante, ¿no? Que era precisamente Herodes Antipas, y se lo pasa a él, ¿no? Entonces lo manda para allá y para continuar con ese juicio, ¿no? Ante Herodes Antipas, allá lo envió. Y dice en el capítulo 23 de Lucas, donde estamos, versículo 10 al 12, si lo tienen por ahí, dice, y estaban los príncipes de los sacerdotes y escribas acusándole con gran esfuerzo, con gran porfía, mas Herodes con su corte, estamos hablando de Herodes Antipas, le menospreció y le escarneció, vistiéndolo de una ropa rica, y volvió a enviarlo a Pilato. Y resultó que de esa entrevista, cuando fue enviado, dice aquí que fueron hechos amigos entre sí Poncio Pilato y Herodes, ¿no? En el mismo día, porque antes eran enemigos. Entonces resulta que esto los reconcilió, ¿no? Extrañamente, pero aquí los malvados se unieron en su mente malandrina. Entonces así. Y en la tercera parte, después, como no halló nada, Herodes Antipas lo regresa a Poncio Pilato, ¿no? Y devuelto a Poncio Pilato, vuelve a convocar, ahí en Lucas 23:13, entonces Pilato convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, aquí fue finalmente condenado, ¿no? Entonces, repetimos el pasaje, volviendo a Juan, el pasaje que estamos comentando omite la comparecencia ante Caifás y ante Herodes Antipas, ¿verdad? Pero suple, que es lo que hace el Evangelio de Juan, es lo que trata, ¿no? De suplir lo que los otros evangelios, los evangelios sinópticos no mencionan. Así que suple ampliamente la comparecencia de Jesús ante Poncio Pilato. Y así vemos, en primer lugar, regresando a Juan, desde el 28 al 32, Juan 18, vemos la entrega a Poncio Pilato, ¿no? Providencialmente, el gobernador romano pasaba la Pascua en Jerusalén, tratando de prevenir o tratando de estar allí en el lugar de los hechos, para que si se suscitaba algún tumulto, que los israelitas siempre eran considerados una nación muy, muy rebelde, muy tumultuosa, entonces estaría listo allí mismo para atender cualquier asunto, ¿no? Así que muy de mañana los judíos acudieron a presentar a quien ya habían determinado matar, ¿no? A quien ellos
solamente pretendían, aquí te lo traemos, es culpable para que lo ejecutes, ¿no? Si ahí está la silla eléctrica, lo sientas y se acabó el asunto, ¿no? Nada más te lo trajimos para eso, ¿no? Entonces ellos pretendían así entregarle y que fuera ejecutado. Así que cuando el gobernante, vemos en 18:29, está preguntando, ¿qué acusación traes contra este hombre? ¿No? Entonces él pregunta por la acusación. No quería hacer una cosa así en automático. Entonces los judíos dijeron, no, ya lo juzgamos nosotros, es un malhechor, no tienes que hacer ninguna otra cosa más. Versículo 30, si no fuera malhechor, ni siquiera te hubiéramos molestado, pero ya lo vimos nosotros, es un malandro, ¿no? De la más baja categoría, ¿no? Entonces aquí está, y volvieron, ahí está como Juan está supliendo, entendemos, ¿no? Ahí está la acusación. Pervierte a la nación, está seduciendo, está provocando un levantamiento, prohíbe que paguemos impuestos y además dice que es rey, quiere derrocar al rey. Entonces, lo traían simplemente para ser ejecutado. Y entonces Pilato les dijo, bueno, pues júzguenlo ustedes conforme a su ley y ustedes lo ejerzan. Sabemos, ¿no? Ellos dijeron, no, nosotros, versículo 31, dice, tómenlo y júzguenlo según su ley. Y los que no, dice, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Así se pusieron muy, muy espirituales aquí, ¿no? Se acordaron del sexto mandamiento, no matarás, ¿verdad? Y dijeron, no, se pusieron, no, nosotros no podemos matar a nadie, ¿no? Sabemos de sobra, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, en la Biblia se establece para el pueblo de Israel la lapidación, es decir, las personas morían por apedreamiento, los que eran condenados, ¿no? Aquel hombre que había blasfemado el nombre de Cristo, el nombre de Dios, fue traído y lapidado, ¿no? Fue muerto. Cuando Esteban fue apedreado, los romanos no dijeron nada, ¿verdad? Y los judíos levantaron las piedras y mataron al predicador, ¿verdad? Esteban en este caso. Pero la realidad es que ellos no querían mancharse las manos, ¿no? Ya estaba de moda desde aquel entonces lo que conocemos como la evasión, ¿no? Yo voy a matar a otro, pero que lo mate él, ¿no? Entonces lo pusieron ahí, se atravesó, no, pues ya lo mataron, ¿no? Entonces, ellos no querían mancharse las manos, se mostraron muy leales a Roma, diciendo que a ellos no les era permitido matar a nadie, ¿verdad? Y además, cómo iban a transgredir el sexto mandamiento, ¿no? Por causa de la santidad, ellos no querían apedrear a Jesús. Ahora resulta que se estaban pintando a sí mismos como super santos, ¿no? Como super espirituales. Y en Levítico 24:16 nos dice la pena, así cuando le preguntaron, ¿no? Al Señor qué deberían hacer con un hombre que había blasfemado, ¿no? Que su papá era egipcio y su mamá era israelita, y esas uniones obviamente estaban prohibidas, ¿verdad? Pero se había pasado por alto el mandamiento, se unió con un egipcio, y su hijo acabó saliendo mal y después blasfemó el nombre de Dios. No estaba acostumbrado a temer a Dios. Y así en Levítico 24:16 dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque no sabemos. Pues el que blasfeme el nombre, que muera. Y lo apedrearon, ¿no? Al hijo de esta mujer. Así volviendo a San Juan 18:32, el apóstol nos indica que en realidad esto lo hicieron para que se cumpliese lo que Jesús había profetizado tocante a la manera como había de morir, ¿no? En realidad, como tantas personas no están viviendo y piensan que están pateando, yendo en contra de la voluntad de Dios, cuando a final de cuentas Judas, por ejemplo, que traicionó, en realidad estaba haciendo lo que desde antes estaba predestinado que él hiciese, ¿no? El Hijo del Hombre va según lo que está determinado, más hay de aquel por quien es entregado, ¿no?
Entonces aquí en este versículo 32 ellos estaban cumpliendo. Jesús había anunciado durante todo su ministerio la manera como él había de morir. En Juan 3:14, al principio de su ministerio, Jesús recordó, dice, como Moisés levantó la serpiente, ¿qué dijo? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, no, él sabía lo que venía, ¿no? Sí, en Juan 12, 32 y 33 dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, ahí en el Evangelio de Juan. Así predicó durante todo su ministerio, ¿no? Entonces, la realidad de ellos estaban cumpliendo, dice el apóstol Juan, lo que estaba profetizado. Ahora, en segundo lugar, a partir del versículo 33, empieza un interrogatorio. Este interrogatorio entre Pilato, Poncio Pilato y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él dice que volvió a entrar al pretorio. Lo normal era que el pretorio era la casa o el palacio donde habitaba el gobernante, ¿no? En este caso era normal que tuviera una escalinata y una mini mansión ahí, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces cuando dice entró al pretorio, entró, subió la escalinata y entró a su palacio, ¿no? En este caso sería un palacio de justicia, él era un gobernante. Así empezó a realizar un escrutinio del acusado, pensando quizás que hubiera, quizás entonces admitiéndolo, que hubiera algún complot que afectara los intereses del imperio. Así que le preguntó directamente, ¿eres tú el rey de los judíos? Así, ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús fue un cuestionamiento que fue hasta al fondo de su corazón. ¿Esta es una inferencia personal tuya o estás diciendo esto porque otros lo dicen? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque si es una inferencia personal, claro, todos los creyentes hemos llegado a esta conclusión al escuchar el Evangelio de Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Rey del cielo y de la tierra, y creemos y nos rendimos a Él y le adoramos. Por eso confesar que Jesús es el Rey era algo, bueno, ¿lo estás diciendo por ti o solamente es algo que oíste o que te dijeron? Pilato lo estaba interrogando, pero Jesús estaba tratando con su alma, ¿verdad? Estaba tratando con su conciencia, con su mente, ¿sí? La respuesta del gobernante fue una evasión. En el versículo 35, no, yo no tengo ningún interés, no, yo no soy judío, ¿sí? Yo no soy judío. Es decir, fue como una especie, no sabemos, una evasión, un sarcasmo, o una reflexión. Él simple, no, él fue una evasión, ¿no? Consideraba, ¿sí? Siendo seguramente, ¿no? Él consideraba, Poncio Pilato, que tenía resuelta su vida. Si utilizáramos los términos modernos, probablemente él era considerado como un fifí de aquellos tiempos, ¿no? Estaba su vida resuelta, no tenía ninguna necesidad. Mucho más siendo un alto ejecutivo del Imperio Romano, ¿no? No estamos hablando de cualquiera persona, era un alto ejecutivo del imperio. Entonces, ¿cómo se atrevía este hombre a considerar que hubiera algún interés de su parte acerca de su persona, ¿no? O sea, como diciendo, tú y yo no somos iguales, ¿no? Yo soy un alto ejecutivo y tú eres don nadie, ¿verdad? Pero, pues nada de eso, ¿no? Él dijo, yo no soy judío. Yo no soy judío, dijo Pilato, es tu gente, es tu nación. Entonces, dime qué has hecho, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Versículo 35, en su parte final. ¿Qué maldad, qué falta has cometido? ¿Sí? Y a partir del versículo 36, nuestro Señor Jesucristo responde la primera pregunta, ¿no? De si eres rey. Y comienza a decir, mi reino no es de este mundo.
Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Versículo 36. Mi reino no es de aquí. Entonces, implícitamente, cuando dice mi reino, ¿qué está diciendo? Implícitamente está diciendo que sí era rey o que no era rey. Que sí era rey. Pero que su reino no era de un carácter terrenal o temporal, sino más bien un reino de carácter espiritual. ¿Sí? Su respuesta deja implícito que sus servidores espirituales podrían fácilmente pelear por él y librarle, mas todas las cosas estaban ocurriendo dentro de la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Sí. Dijo en Juan 10, versículo 18, nadie me quita mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. O sea, era Dios, ¿no? Entonces, luego en el versículo 37, Poncio Pilato sigue en su propia mente. Entonces, tú eres rey, luego eres tú rey. Y Jesús responde, entonces a lo mejor tienen razón tus acusadores, ¿no? Quizás pasó por su mente. La respuesta de Jesús vuelve a tratar con Pilato, ¿no? Y le dice, tú dices que yo soy rey. Y aquí es una especie de que no llega a comprenderse como una especie de acertijo, ¿no? Yo he nacido para esto, y también dice, yo para esto he nacido, ¿no? Para ser rey, y para esto he venido al mundo. Entonces, dos cosas que son complejas, ¿no? He nacido se refiere a su naturaleza humana, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está diciendo que ha venido. ¿De dónde viene? Yo vengo del cielo. ¿Sí? Se refiere a su naturaleza divina. Mi autoridad no proviene de este mundo, no tiene que ver con este mundo, sino tiene su origen en el cielo. Este es el grande misterio respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Su autoridad proviene de Dios mismo, porque Él era Dios. Los que son de la verdad, los que son de Dios, van a reconocer mi autoridad y reconocerán mi voz y reconocerán mi señorío y mi reino. Esto es una gran declaración. Para esto he nacido y para esto he venido. Todo su ministerio está aquí comprendido. Y vengo con el propósito y el objetivo de dar testimonio de la verdad. ¿Sí? Ya sabemos, ¿no?, que durante más de 900 años los griegos habían estado filosofando, habían salido grandes hombres como Sócrates, como Platón, y disertando sobre la verdad. Después vendría el Imperio Romano, ¿no? ¿Sí? Todavía era la costumbre, el idioma era el griego koiné, el griego común. Entonces, pero obviamente cuando dice, ¿qué es la verdad? O sea, ¿en cuál mundo vives, no? Es como si viviéramos en este mundo y dijéramos, no, yo nunca he oído a Michael Jackson. No, todos alguna vez ahí de pasado en el mercado por donde venden los discos ahí, iba a decir los cassettes, pero ya ni existen los cassettes, ¿no? Si de por sí luego me dicen que estoy desfasado, luego si hablo de cassettes, peor, ¿no? Entonces, es una gran declaración. Es una gran declaración, ¿no? Yo para esto he venido y para dar testimonio de la verdad. Es decir, siempre las personas dicen, ¿dónde está Dios aquí? ¿Dónde? ¿Qué? A ver, dime, ¿de dónde? Háblame de Dios, ¿qué cosas hay? Sí, Cristo vino para dar testimonio de la verdad. Estamos confundidos, no sabemos qué es la verdad, hay tantas corrientes que yo mejor prefiero la posición más cómoda es el eclecticismo, no agarro de aquí, agarro de allá, agarro de este y de este otro, y lo peor no decir, y luego todo eso es mío, ¿no? Y yo lo dije. No, así como tipo Napoleón, ¿no? Apunten eso, ¿no? Y digan que yo lo dije. O sea, se roban las ideas unos de otros y todo eso, ¿no?
Entonces, era una gran declaración, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Significa, como dijera el teólogo Francis Schaeffer, sí, que Dios está presente y Dios no está callado, que Dios ha hablado en medio de la historia humana, ¿no? Que Dios ha aparecido, que no se ha dejado sin testimonio, que la vida y la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo representa el testimonio de Dios en medio de nosotros, para que nadie diga, no ha pasado nada, yo no supe. ¿Sí? Sí sé que vivo en el año 2024. Qué bueno que no se me olvidó que era 2024. Vivo en el año 2024 de la era, ¿qué? Cristiana. De la era cristiana. ¿Sí? Pero no sé quién es Cristo, no sé qué dijo, qué curioso, ¿no? Entonces, no ha sido hecho esto en ningún rincón, ¿no? Dios está presente, no está callado, ha hablado, ha ratificado su existencia, ha declarado su verdad a través del ministerio personal de Cristo. Dios ha dado ese testimonio de la verdad. Y claro, volvemos a repetir, es muy intenso. He nacido, no soy un hombre, he venido al mundo, vengo del cielo. Está implícita la humanidad y la divinidad de Cristo Jesús. Sí. Y al mismo tiempo estas palabras respondían a Poncio Pilato el origen de su poder, ¿no? El origen de su poder y de su autoridad era divino. Le indicaban la labor que desempeñaba. He venido a dar testimonio de la verdad. ¿Sí? Nosotros podemos imaginar, se le quedaría viendo así como diciendo, es la verdad. O sea, los romanos estamos acostumbrados a sacar la espada, ¿no? Con esto hablamos, con la espada. ¿Sí? Los macedonios dedicaban, hay películas que nos hablan de todo eso, ¿no? Dedicaban la vida entera a prepararse para un pleito, para una batalla, para una guerra. Era esencial. Sí. El arma del reino de Cristo es la verdad. La verdad absoluta, ¿no? El hecho de que Dios estaba viniendo a dar testimonio de su persona y de su obra a través de su Hijo Jesucristo. Así, la pregunta del versículo 38, dada por Pilato, dice, ¿qué cosa es la verdad? O sea, no sabemos si fue una reflexión o una burla o una sorpresa, pero para un griego, un romano, probablemente resultaría un insulto, ¿no? Que alguien que surgió de aquí, ¿de dónde? De Judá. Judá, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Es como cuando decimos, ¿no? De los que vivimos de alguna ciudad medio errática, así, ¿de dónde vienes tú? De Salamanca. Salamanca, ¿dónde está eso? Sí, dicen, no sabemos, ¿no? Así que un hombre judío le vaya a decir a un griego, o a un romano, ¿cómo te atreves? Nosotros tenemos toda la cultura, todo el imperio, y los otros no, nosotros derrocamos a estos, quedamos en lugar de ellos, o sea, nosotros somos alguien, ¿no? Y tú, México, ¿de dónde está ese país, no? Nunca hemos oído de... ¿Me explico? O sea, lo consideraba un griego, un romano, considerarían, algunos de estos orgullos todavía prevalecen, ¿no? En algunas razas, en algunas personas, en algunas naciones, malamente, ¿verdad? ¿Sí? Cuando te rasgas las vestiduras con tu sombrero de charro para decir, yo soy mexicano, o sea, no, ya te estás yendo a un extremo que no es conveniente, ¿verdad? No importa la raza, no importa la nacionalidad, ¿no? Si hemos sido llamados por Cristo, si hemos sido llamados por el Evangelio, ahí no hay raza, ahí no importa. Lo importante es que somos nuevas criaturas en Cristo, eso es lo más maravilloso, ¿no? Entonces, la conciencia tanto de un griego como un romano no le permitiría recibir una acusación o una exhortación de parte de un hombre, ¿no? Que un judío. Pero finalmente, ¿no? De todas maneras, él llegó a la conclusión de que no había ninguna de las veracidad de ninguna de las acusaciones que hacían contra él, ¿no?
O sea, no era un sedicioso, no era un hombre peligroso para Roma, no iba a derrocar al imperio, no tenía ningún ejército detrás de él visible que fuera a acabar. Y en esta parte es importante notar que aquí, como Juan está haciendo su evangelio es supletorio, encontramos aquí probablemente en esta sección del versículo 38-39, donde ocurrió el momento de que Jesús fue enviado hacia Herodes Antipas, ¿no? En esta sección. Y después no encontró nada, regresó el capítulo 19, entonces dice, tomó Pilato a Jesús y le azotó, ¿no? Y entonces ya viene la comparecencia, ¿no? Buscando, en tercer lugar, buscando alternativas. ¿Qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a salirme de este embrollo? ¿Cómo lo voy a soltar? Porque ya era peligroso lo que traía en las manos, ¿verdad? Entonces, y finalmente todo se salió de control para Poncio Pilato, ¿verdad? Alguien que tenía autoridad, alguien que tenía el cetro, alguien que tenía el poder y que dijo, lo voy a manejar así, lo voy a manejar así, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y vio cómo se salía todo el asunto de sus manos sin poder hacer nada, quería soltarle y no podía, y no pudo, ¿verdad? Todo se le salió de control. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, sin perder ahí donde estamos, versículo del 11 al 15, nos dice que Herodes, en esta sección, entonces fue Herodes le menospreció, le escarneció, él fue el que sacó la ropa esplendorosa y le dio su cetro, ¿no? Una vara, y así y fueron hechos amigos entre Pilato y Herodes, versículo 12, y Pilato entonces dice, convocó a los príncipes, los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, o sea, ya de regreso, ¿no? Y dijo, me habéis presentado a este hombre que desvía al pueblo, y aquí preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis. Y ni Herodes, no, ya lo traje, y ni Herodes, porque lo remití a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Entonces dice, le soltaré pues castigado. Esa palabra es interesante ahí, ¿no? Porque nos da el punto para regresar al capítulo 19. Así que tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ahí está el entronque de los evangelios. Y entonces así lo azotó o lo entregó para ser azotado, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que todo se salió de control. Los príncipes de los sacerdotes y sus alguaciles gritaron pidiendo a otro preso y no a Jesús como él tenía pensado, ¿no? Entonces se pensó que tenía controlado todo y ya nos damos cuenta, ¿no? Viene a mi mente el hecho de que muchas personas siguen considerando, ¿no? Como Poncio Pilato, que el pueblo es bueno y sabio, ¿no? Y que el pueblo siempre tiene la razón, ¿no? No, hermanos, es Dios el que tiene la razón. Hay valores absolutos, hay leyes y normas que son absolutas. Dios tiene la razón, su verdad es la razón, su verdad es la guía para que no nos vayamos para un lado o para otro. Si tú te vas a poner, ¿no? Es una tragedia que los gobernantes se pongan a decir que es el pueblo el que tiene la razón, ¿no? Es una tragedia como esta que estamos escuchando, ¿no? Esto es lo que sucede y esto es lo que sucederá siempre que nosotros decimos, nos olvidamos de los valores absolutos, nos olvidamos de la verdad revelada por Dios en su palabra y pretendemos que son los hombres los que tienen la razón y no Dios. Vivimos como si Dios no existiera. ¿De cuándo acá, otra vez los patos le tiran a las escopetas? No se puede eso. Solamente en la trágica historia humana sucede, ¿no? Nosotros le queremos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Eso no es factible, ¿no? Hay leyes,
Hay normas, están establecidas, son valores absolutos, son leyes que hay que seguir. No podemos echarle el asunto, lo que diga el pueblo, no, lo que diga la nación. No. Es un grave error, ¿no? Todo se le salió de control y entonces vemos que el pueblo, los sacerdotes y los alguaciles, asusados, gritaron pidiendo la razón. Está el inocente y está el culpable de homicidio y ladrón, ¿no? Está Cristo y está Barrabás. ¿Y el pueblo sabio que gritó? ¿Cómo? Es un gravísimo error, hermano. O sea, pero, ya. O sea, debemos ver el panorama, ¿no? Herodes Antipas no le encontró culpa. Poncio Pilato dijo, bueno, lo voy a azotar. 19, 4 y 5 de Juan. Lo presentó azotado, destruido. Esta frase es muy famosa. He aquí al hombre, ¿no? Era un hombre destruido, un hombre totalmente lastimado por el azote. Una persona con apariencia de hombre, ¿no? Destruida totalmente su humanidad. Poncio Pilato entendió que había sido entregado, dice Mateo 27, vean ustedes en el versículo 18, entendió que había sido entregado por envidia. Cuando estaba diciendo a quién quieren que le suelte, 27, 18, dice, ¿cuál queréis que os suelte? 27, 17, a Barrabás o a Jesús el Cristo. Y claro, como el pueblo es sabio y siempre tiene la razón y es bueno, que escogió. Él sabía, dice que por envidia había sido entregado. O sea, Herodes no lo encontró culpable. Luego él lo castigó para decirle, se los voy a presentar y para que cause lástima y ya lo vean así medio destruido y ya lo suelto y ya, ay, me libro de esta carga, ¿no? Y pues no se pudo. Y dice, él sabía que había sido entregado por envidia y luego aumentó el estrés, ¿no? Pidiendo que cuando vino su esposa y le dijo en el versículo 19, estando él sentado al tribunal, su mujer envió a él diciéndole, le envió un mensaje de WhatsApp y le dijo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Se levantaba tarde, ¿verdad? Entonces, pero alcanzó a mandar su mensaje. Y le dijo, no, se mandó a alguien ahí a hablarle, suéltalo, dice, porque soñé, y dice, no tenga nada que ver, este es alguien importante. Sin embargo, los judíos presionaron diciéndole, ¿no? Que volvemos a Juan 19, en el versículo 7. Le presionaron, dice, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Ay, ya no le aumenten a mi carga, ¿no? Si esto es verdadero y ¿qué estoy haciendo? Entonces se volvió a meter, versículo 9, al pretorio, ¿no? Entonces entró otra vez en su palacio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero ya no recibió ninguna respuesta. Y se enojó y se airó y le dijo, a mí no me respondes, que no sabes que estás en mis manos, ¿no? Que tengo poder para soltarte. Y le amenazó con su autoridad. Y la respuesta es impresionante, como sabemos, ¿no? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada del cielo. Ninguna autoridad. Aunque su pecado, Jesús le dijo, ninguna potestad o autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, entre Anás y Caifás y los sacerdotes y los príncipes y Poncio Pilato, eran más culpables, ¿quiénes? Anás y Caifás y ellos, ¿no? Pero de todas maneras tú tienes pecado. De todas maneras, Pilato, tú eres culpable, ¿no? Tu pecado es menor que el de los príncipes y el pueblo, pero de todas maneras
eres culpable, ¿no? Aquí en el versículo 11, y después en el 12, entonces, con toda esta presión ya imaginamos, ¿no? ¿Qué era lo que quería? Decimos en nuestro mundo contemporáneo, ahí te va una papa caliente, no entonces agarras la papa y no la puedes agarrar porque si la agarras te transmite el calor y te quemas, ¿verdad? Entonces, ya no sabía qué hacer con la papa caliente, ¿verdad? En el versículo 12, más presión, ¿no? Desde entonces procuraba Pilato soltarle, ya tenía la papa caliente, pero los judíos daban voces diciendo, si lo sueltas no eres amigo de César. O sea, le están diciendo, te vamos a acusar con el César. Entonces eso, la pérdida de su posición, nadie quiere que lo vayan a acusar con su jefe, ¿verdad? Entonces te vamos a acusar. Y entonces, ¿no? Así, finalmente, como a la hora sexta, ¿no? Es lo que entendemos por el Evangelio, como a las 12 del día, con su conciencia al borde del colapso, finalmente, tomó la alternativa de evasión por el cual Pilato es más conocido, ¿no? Mateo 27, 24. Con tanta presión, el remedio humano, ¿no? El remedio humano, ¿qué pasó? ¿Se tomó una aspirina? No, dice 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, entonces tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, el pueblo bueno y sabio, ¿no? Inocente se lavó soy inocente yo de todo lo que pases, ya no quiero decir que son los conservadores, pero bueno, inocente soy yo de la sangre de este justo, ¿no? Tremendo, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿no? La alternativa común es la evasión. No soy yo el culpable de nada, no soy yo el culpable de ninguna cosa, ¿no? La evasión. Todo se le salió de control. Teniendo autoridad y poder, no pudo hacer lo que pretendía hacer. Acabó haciendo lo que no quería hacer. Así que patentó el remedio de cuando seas culpable, cuando tu conciencia te esté acusando, solo lávate las manos y declárate inocente, ¿verdad? Yo no hice nada, me lavo las manos y me hago para un lado, ¿no? Lo que vulgarmente pudiera decir, se echó un pilatazo, ¿no? Ya es lo que decimos ahora, ¿no? Un remedio que se ha hecho famoso, hizo lo que el avestruz, enterró su cabeza para esconderse. Así, cuando te sientas culpable, los remedios humanos, no solo lávate las manos, enójate, hazte el enojado, te sales, azotas la puerta, ¿no? Emborráchate, escápate, hazte el enfermo, di que te duele la cabeza, échale la culpa al otro, evádete, escóndete en el closet, divórciate, cámbiate de ciudad, cámbiate de pareja, o simplemente lávate las manos y di que tú eres inocente, ¿no? Y así terminó entregando a Jesús. Es una historia terrible, ¿no? Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, un denominador común en su juicio es que cuando Cristo fue acusado, guardó silencio, ¿no? Necesitamos aprender a qué, hermanos, a guardar silencio. Muchas veces debemos guardar silencio, ¿no? Ya sé, soy culpable de caer en no guardar silencio a veces, ¿no? Todos somos, no solamente yo. Jesús con su silencio estaba cumpliendo de esta manera lo dicho por el profeta Isaías, ¿no? 53:7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Ya lo sabemos, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados, ¿no? El justo por los injustos. Entonces, muchas veces como creyentes no queremos aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas y estamos hablando y somos repelones, esta palabra rezongones, ¿no? Y damos mal testimonio, ¿no? No nos quedamos callados.
que te calles, estoy callado. Guarda silencio, ya no estoy hablando. Que ya no digas nada, no estoy diciendo nada. Oh, entonces, y así nos vamos, ¿no? Entonces, hay que aprender a guardar silencio, ¿no? Cristo nos enseña aquí un silencio conveniente, ¿no? Cuando sea necesario. En segundo lugar, estaba cumpliendo su propósito, ¿no? En segundo lugar, la historia de Cristo, hemos de entenderlo, no es así de cruda, así de cruel, no es una tragedia shakespeariana, ¿no? Perdón por la pronunciación, pero bueno, a duras penas hablo el español. Entonces, no es una tragedia de shakespeariana, sino la historia de la redención, ¿no? William Shakespeare fue un dramaturgo inglés, ¿verdad? Muy famoso con sus libros sobre Hamlet, ya no me acuerdo de otro, y varios más que ya no me acuerdo ahorita, ¿no? Entonces, pero bueno, como es tan famoso este dramaturgo inglés, la historia de Cristo no es simplemente una tragedia, ¿no? Es el camino provisto por Dios para realizar la expiación por el pecado y proveer una reconciliación efectiva entre Él, el Dios santo y justo, y los pecadores, ¿no? Es una tragedia terrible lo que estamos escuchando, lo que hemos escuchado el día de hoy, pero este es el remedio provisto por Dios. ¿Para qué? Para que los pecadores acudan a Él. Ahí se nos muestra la fealdad, lo horripilante de lo que es el pecado, ¿no? Como lo decimos tantas veces, el pecado ataca a Dios, termina con Dios, mata a Dios, esa es la gravedad del asunto, ¿no? A veces no, es un pecadillo, no es, el pecado es terrible. La evasión. Este es el verdadero y único remedio, ¿no? Para resolver el problema de nuestros pecados, la vida, la persona, la obra de Cristo. Cada domingo somos llamados, cada día somos llamados a creer en Él, a meditar en Él, a llegarnos a Él, a asemejarnos a su carácter. Eso es lo que queremos. Porque entendemos que fuera de Él somos personas fracasadas, somos personas que hemos equivocado el camino. ¿Sí? Quizás no hemos llegado a la altura, a la posición como estuvo este hombre, Poncio Pilato, o Caifás, o Anás. Pero igualmente para nosotros es la verdad, igualmente o estás conmigo o estás contra mí, ¿verdad? Entonces, somos llamados a creer en Él, a meditar en Él. Esta es la historia de Cristo, ¿no? Está diseñada esta historia para enseñarnos el único camino de salvación. No es para que sintamos lástima, no es para que sintamos compasión de Él. Es para que miremos y admiremos la grandeza y la sabiduría de Dios en proveernos un camino para salvación. Esta historia nos muestra el horror del pecado, su verdadera cara, su verdadera intención, acabar con Dios. Por ello somos llamados ¿a qué? A aborrecer el pecado, a mortificar el pecado, porque esto es lo que hace el pecado. Acaba con Dios, acaba con el ser humano, acaba con las personas. No es un asunto simple, es un asunto delicado. No es un asunto que debemos dejar. Es decir, si tienes un tumor que te va a matar, sí, está bien, oye, ya es de 2 kilos, ¿no? Ya está empezando a salirse. Sí, pero algún día tenía yo que morir, ¿no? No, tienes que preocuparte, a lo mejor hay alguna alternativa, ¿no? En este caso, nuestros pecados, sí, nos están matando, ¿no? La alternativa es allegarnos a Cristo, allegarnos a Dios. Para eso fue provisto Cristo, para que nos allegáramos y renovara nuestra humanidad. Somos fracasados, sí, hemos sido acusados de eso, sí, muchas veces, sí lo somos. Fracasamos en nuestra manera de vivir cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de Cristo, y a través del Evangelio Dios nos está llamando para resolver nuestro problema del pecado.
y para reconciliarnos y restaurarnos y darnos una esperanza viva para toda la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo, ¿no? La verdadera cara del pecado no es el placer, es acabar con Dios, es acabar con las personas. Por ello debemos aborrecer, acabar con nuestras almas, acabar con nuestra iglesia, acabar con todo, ¿no? Roguemos para no ser blandos y pusilánimes, sino arrojados y valientes en nuestra lucha contra el pecado, ¿no? Arrojados y valientes para decir, sí, Dios tiene la razón, Cristo tiene la razón, me voy a entregar a Él, voy a vivir con un nuevo enfoque en mi vida, ya no voy a vivir como autónomo, autosuficiente, independiente, sino como una criatura que está buscando una respuesta para su alma. Y esta es la respuesta para nuestras almas, encontrar a Cristo y ser reconciliados con Él, perdonados por su obra y puestos en el sendero para luchar en contra de este mal terrible que es el pecado, ¿no? Con su gracia, con su poder, con su ayuda. Y finalmente, ¿no? En esta parte vemos siempre la estrategia del enemigo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Evádete. ¿Sí? La evasión, la huida de las consecuencias, la burla. O sea, todas estas cosas nos están diciendo cómo no debemos vivir nuestra vida, ¿no? No hagamos lo que Poncio Pilato, no hagamos lo que Herodes. Seamos valientes, ¿no? Si nos causa tristeza recordar todas estas cosas, que seguramente es lo que ocurre en nuestra mente y corazón, ¿no? Hay una tristeza que es según Dios, que conduce a la vida, al arrepentimiento, a la obediencia. Y hay una tristeza según el mundo, ¿no? Segunda de Corintios 7:10 estamos citando. Hay una tristeza según el mundo que es para muerte, ¿no? Un simple remordimiento, no una metanoía, un cambio completo, sino una metamelomai es la palabra en el griego, un remordimiento y nada más, algo pasajero, ¿no? Hoy lloré, derramé muchas lágrimas, pero sigo siendo la misma persona, ¿no? Sí, me afligí 2 minutos y luego ya volví a ser el mismo de siempre, ¿no? No, hermanos, hay que pedir la verdadera tristeza, que es darnos cuenta que nuestra vida es un fracaso y que solamente por medio de Cristo podemos rectificar y podemos encontrar el camino para la obediencia verdadera y la salvación. Que Dios nos ayude a meditar en ello y vamos a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo, por quien ahora tenemos un camino de obediencia, un camino de reconciliación. Por medio de él tú has triunfado en contra de la muerte, del pecado, en contra de Satanás. Y podemos ver la gran sabiduría que hay oculta detrás de esta obra, detrás de esta aparente tragedia, Señor, pero que a través de ella tú triunfaste sobre el pecado, la muerte y el diablo, y abriste un camino vivo para la salvación de los pecadores, Señor. Te rogamos que sigas obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, para que seamos apartados, santificados y que entreguemos nuestra vida enteramente a tu Hijo Jesucristo y que vivamos, Señor, para tu honor y tu gloria, Señor. Rogamos por aquellos que todavía no están firmes en tu camino, que tú les ayudes, Señor, que puedan mirar la obra maravillosa que tú has hecho y puedan también de corazón y una mente entendida abrazarse de la verdad y la persona de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que tú bendigas tu palabra y que todo sea hecho para tu honor y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.